Buenas horas. El presente video es para tratar el tema de emergencias oncológicas referido a la metástasis cerebral y la hipertensión intracraneal. Cuando hablamos de emergencias oncológicas nos referimos a un grupo de complicaciones que surgen en el curso de la enfermedad del paciente con cáncer. Estas complicaciones llevan a pacientes a una situación que puede alterar su enfermedad, causar secuelas e incluso causar el fallecimiento del paciente. Nosotros, para hablar de metástasis cerebral, tenemos que recordar que el cáncer en estadios avanzados, como sin tratamiento, puede llegar a diseminarse y localizarse en distintas áreas del cuerpo. En este caso, referirnos solo a lo que es cuando se localiza a nivel del sistema nervioso central. Dentro de los distintos cánceres en las áreas del cuerpo existe predominio por el cáncer pulmonar, así como por el cáncer melanoma, ¿no? Que tiene predilección al hacer metastasis por el sistema nervioso central, por el cerebro. En el 90% se localizan en el área superatentorial, es decir, sobre la tienda del cerebro. Y esto va a influir en la clínica o las manifestaciones en el momento de una descompensación del paciente, propia del avance de la enfermedad. Hablando un poco de cómo es que se forman estas metástasis en el cerebro, tenemos que hablar de la neuropatología referida a ello, ¿no? Normalmente la llegada de las células cancerígenas hacia el sistema nervioso central es por vía hematógena. Casi un 90% sí se localizan supratentorialmente, aunque hay un 9% que se localizan debajo de la tienda del cerebro. Y estas buscan unirse con la sustancia gris y la sustancia blanca. Este crecimiento ocasiona signos de focalización, como hablaremos a continuación en la clínica. Son inespecíficos, pero que son traducción del proceso de expansión del tumor dentro del cerebro, ¿no? Por un denominado efecto de masa, que se refiere al aumento de tamaño y de volumen del crecimiento metastásico, así como del edema circunscrito que lo acompaña. Este edema, ¿qué es lo que causa? Una disrupción, una alteración de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, causando aumento de la presión hidrostática y alterando la presión normal en el interior del encéfalo. Entonces, tenemos que si la presión intracraneal se eleva a más de 40 milímetros de mercurio por alrededor de 5 minutos, lo que se conoce como onda de meseta, la presión de perfusión cerebral se va a reducir, pero el encéfalo tiene mecanismos de compensación. Uno de los primeros es la disminución o el vaciamiento de la cisterna magna, de lo que es el líquido cefalorraquídeo, y posteriormente la disrupción o la disminución a lo más mínimo de la circulación sanguínea para tratar de compensar este aumento de presión por volumen o por masa, lo que va a llevar a la herniación del encéfalo y una posible pérdida de células del encéfalo por una isquemia transitoria o que va a conducirlo a una necrosis o muerte de las células propias del encéfalo. Y en cuanto a la clínica, como les comentaba, lo más resaltante es el edema que se forma, ¿no? Que es un edema peritumoral, es decir, circunscrito a la estructura metastásica, y que esta va a ser la encargada de causar todo este efecto de masa, causando signos de focalización, como va a ser una cefalea de tipo tensional o opresivo, un edema de papila que se puede hallar en un fondo de ojo, ¿no? También así como náuseas o vómitos, ¿no?
Son signos inespecíficos, pero con el antecedente de un paciente que está en estadio avanzado de su cáncer, hay que tener muy en cuenta en el momento de su llegada al servicio de emergencias o de urgencias. Existen diversos tipos de hernias según su localización, ¿no? Tenemos hernias que pueden ser transcallosas, hernias supratentoriales o encefálicas o laterales del tronco, o inclusive hernias que se encuentran en las amígdalas cerebrosas, y cada una va a manejar un espectro de síntomas que van desde la alteración de la conciencia, hemiparesias, rigidez, descerebración o finalmente fallo respiratorio que podría conducir a la muerte del paciente si no se actúa de una manera rápida y eficaz. En lo que respecta a las neuroimágenes, pues la referencia nos señala que lo ideal es una resonancia magnética. Sin embargo, la rapidez con la que se puede obtener una tomografía computarizada es vital en el momento de localizar dónde se encuentra la afectación a nivel del encéfalo y poder localizarla para poder dar el tratamiento según su ubicación, su tamaño y las características del mismo. En cuanto al tratamiento, nosotros tenemos que tener en claro que, como es una emergencia o urgencia oncológica, el principio es tratar de estabilizar al paciente para tratar de realizar un procedimiento efectivo como es la cirugía o la radiocirugía. ¿Sí? Entonces, lo primero que se tratará de hacer es intubar al paciente y tratar de mantener la ventilación, luego aplicar dosis altas de corticoides para poder evitar el empeoramiento del edema, y también vamos a utilizar soluciones como mannitol para poder reducir la presión intracraneal que podría estar causando el empeoramiento del estado del paciente. La radioterapia constituye una gran herramienta, ya que ayuda a reducir el tamaño de la metástasis y del edema, ¿no? Pero en el caso de que sucedan complicaciones como hemorragia o ruptura de los vasos no formados por la metaplasia, lo más conveniente será una cirugía para aliviar el aumento de la presión dentro del encéfalo y poder disminuir las complicaciones. Si es cierto, una descompensación por una metástasis intracraneal o del encéfalo, el pronóstico no es del todo favorable, ya que si no se actúa de una forma rápida, ágil y sobre todo agresiva, el pronóstico indica las referencias puede ser muy desfavorable. Espero les haya sido explicativo el video y que tengan muy buen día.